Un buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Gisela Yogulí. Soy licenciada en terapia del lenguaje y también tecnóloga en el desarrollo del talento infantil. Y es para mí un gusto poder compartir en este día el tema número 3 relacionado a las pautas básicas para el manejo eficiente del trastorno del desarrollo del lenguaje en el aula. Antes de empezar, me gustaría compartirles esta frase que nos dice: la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Y meditando en esta frase, es importante observar, ¿no?, que los niños pasan el mayor tiempo o en su hogar o en una institución educativa. Y cabe ahí la responsabilidad de los docentes de poder ser muy observadores en las dificultades que está presentando mi alumno para poder remitir a tiempo al profesional correcto y que mi alumno se desarrolle de una forma integral con sus pares. Vamos a hablar el día de hoy sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, que anteriormente se le conocía como trastorno específico del lenguaje. ¿Qué es el TDL? El TDL es el inicio retrasado y todo desarrollo lentecido del lenguaje. Eh, que hay que tomar en cuenta en este concepto es que este inicio tardío y desarrollo enlentecido no debe estar asociado a otra alteración, ya sea un déficit sensorial como una dificultad auditiva, un déficit motor como una parálisis cerebral infantil. Tampoco no debe estar asociado a una de dificultad mental, no puede estar asociado a una lesión o disfunción cerebral evidente y tampoco puede estar asociado a una privación socioafectiva. El lenguaje va a desarrollarse a nivel cerebral en distintas estructuras. Entre ellas encontramos el área de Broca y el área de Wernicke, las cuales van a estar unidos por un fascículo denominado arqueado. Estas áreas van a permitir la actividad motora y la actividad comprensiva del lenguaje. Sin embargo, en el trastorno del desarrollo del lenguaje no vamos a observar dificultades a nivel de estas estructuras. En varios de los estudios que se han realizado, se ha observado en estos pequeños o en estos jóvenes que han presentado TDL, asimetrías en regiones prefrontales, plano temporal y cortes auditivo primario. También se ha observado una hipoactivación en áreas destinadas a la atención y a la memoria y alteraciones en el desarrollo neuronal, pero no en sí una disfunción cerebral evidente. Unos datos relevantes sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje es que este trastorno puede ser hereditario, es decir, se puede transmitir de generación en generación por familiares de primer grado entre un 25 y un 75%. Y también se puede observar este trastorno en gemelos. Cuando los gemelos son idénticos, el trastorno puede ser hereditario en un 70% y cuando no son idénticos en un 46%. También es importante tomar en cuenta que la prevalencia de este trastorno se da entre un 7 y 8% en la población infantil y que se va a observar con mayor prevalencia en varones. Sin embargo, cuando se da esta alteración o este trastorno en mujeres, tiende a ser más grave la alteración. Como ya lo observamos anteriormente, a nivel cerebral no hay anomalías cerebrales evidentes, a pesar de varios estudios que se han realizado hasta la actualidad. Es importante también tomar en cuenta que el lenguaje a nivel terapéutico lo intervenimos en 4 componentes. El lenguaje va a estar compuesto por el componente fonético-fonológico, el componente morfosintáctico, el componente semántico y el componente pragmático. Y el trastorno del desarrollo del lenguaje se va a ver alterada todos estos componentes. Como ya se mencionó anteriormente,
El trastorno del desarrollo del lenguaje no puede estar asociado a una baja estimulación, a un trastorno neuromotor, a una discapacidad intelectual, a una hipoacusia u a otro trastorno, que son causas de dificultades comunicativas lingüísticas. Aquí también podemos observar en esta parte que menciona el retraso simple del lenguaje como un trastorno primario del lenguaje. Sin embargo, en el DSM-5, CIE-10 y CIE-11 no vamos a encontrar el retraso simple del lenguaje como un diagnóstico, sino más bien en cada una de estas dificultades o estas alteraciones comunicativas y del lenguaje, se va a observar un retraso evidente en cada uno de los niños. El trastorno del desarrollo del lenguaje, en cambio, sí lo vamos a encontrar en el DSM-5 y en el CIE-11, pero es importante aclarar que no están tomadas en cuenta todas las características que deberían ser tomadas, ¿no? Como les mencioné anteriormente, las alteraciones se van a dar en los diferentes componentes del lenguaje. Cuando hablamos de un componente fonético fonológico, estamos hablando específicamente de la articulación o de la adquisición fonológica de los niños para una correcta articulación. A nivel morfosintáctico, estamos hablando específicamente de cómo el niño llega a estructurar las oraciones, las frases para su comunicación. A nivel semántico o léxico semántico, hablamos del vocabulario que tiene el niño, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Y a nivel pragmático, hablamos específicamente de cómo el niño usa su comunicación, usa el lenguaje en los diferentes entornos en los cuales se desenvuelve. Para eso vamos a observar y vamos a tener en cuenta que el trastorno del desarrollo del lenguaje se puede confundir con un diagnóstico de retraso simple del lenguaje y también con un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Es por eso que aquí vamos a ver unos cuadros comparativos en los cuales vamos a evidenciar las características principales de cada uno y el por qué, de cierto modo, se los llega a confundir, ¿ya? Eh, este cuadro diferencial lo hemos tomado de Aguilera y Botella, realizado este cuadro en el 2008, y dependiendo de los autores va a variar ciertas características que colocan. Entre una de ellas podemos observar que el retraso simple del lenguaje va a ser un desfase cronológico, y el del trastorno del desarrollo del lenguaje va a ser una alteración intrínseca persistente del procesamiento del lenguaje. El grado de afectación en el RCL nos menciona que puede ser leve y en el TDL va a ir de moderado a grave. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, va a depender del autor, porque algunos autores nos mencionan que el retraso del lenguaje simple también puede ir de una gravedad leve a grave, siendo la grave un paso para poder ser el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, en el trastorno del desarrollo del lenguaje no vamos a encontrar una alteración leve. Esta sí va a ir de moderado a grave. La evolución en el retraso siempre del lenguaje va a ser transitoria, es decir, la evolución se puede evidenciar rápidamente. En cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje es persistente. Por más intervención que se tiene con el menor, la intervención, o mejor dicho, la evolución va a ser lenta. Las dimensiones que van a estar afectadas o los componentes del lenguaje que van a estar afectados a nivel de retraso del lenguaje nos menciona que va a haber mayor alteración a nivel fonológico, y en el trastorno del desarrollo del lenguaje va a haber una alteración en todos los componentes del lenguaje. Sin embargo, hay autores que mencionan que en el RCL también puede haber afección en todos los componentes del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel evolutivo, estas alteraciones van a mejorarse rápidamente
Y en cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, su mejoría va a ser lenta y va a ser variable. Con respecto al aprendizaje de la lectoescritura, nos menciona que en el retraso simple del lenguaje hay poca repercusión, es decir, no hay una mayor alteración cuando el niño inicia el proceso lectoescritor, pero en el trastorno del desarrollo del lenguaje sí va a estar afectada. Ahora, les mencionaba que también puede llegarse a confundir con un trastorno del espectro autista, porque hay ciertas características que pueden ser iguales en los dos trastornos. En, en esta, en este día vamos a observar específicamente las diferencias que se pueden dar. Ahí observamos un cuadrito. Ahí vamos a poder observar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Yo me voy a enfocar específicamente en las diferencias. Entre el TDL y el TEA, el componente morfosintáctico va a ser uno de los componentes más alterados a nivel de TDL. En cambio, en el trastorno del espectro autista, el componente que va a estar mayor afectado va a ser el pragmático. También podemos observar que la interacción física y social, a pesar de que va a haber ciertas alteraciones a nivel social con los niños con TDL, por el mismo hecho de que no pueden comunicarse como ellos quisieran, no van a ser las mismas características que menciona el DSM-5 con respecto al trastorno del espectro autista. Por eso es importante tomar en cuenta cuáles son las características específicas de esta interacción social y esta interacción física en los trastornos del espectro autista para poder diferenciarlas con el TDL. Otra de las diferencias es que la intervención, los niños con TDL van a requerir una intervención temprana y constante en el área del lenguaje. Y en el trastorno del espectro autista, la intervención y la evolución va a depender de la gravedad del trastorno y la intervención en las diversas áreas. Sin embargo, algo que también llevan en común estos dos trastornos es que la intervención van a requerir de un equipo multidisciplinario. Otra de las diferencias es que en el TDL, con respecto a las conductas e intereses, hay una ausencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, a diferencia del trastorno del espectro autista, que sí vamos a encontrar estos patrones restringidos, repetitivos y estereotipados que los menciona el DSM-5 para poder dar un diagnóstico correcto de TEA. Aquí también podemos observar que otra de las diferencias es que la evolución en el TDL no se da de forma paralela ni homogénea y en cambio en en el trastorno del espectro autista va a depender de la interacción, de la intervención y de la severidad. En el trastorno del desarrollo del lenguaje, el niño suele responder bien a la intervención, aunque depende mucho de su capacidad intelectual, y en cambio en el TEA el niño responde lentamente a la intervención y puede haber avances y retrocesos. Con respecto al lenguaje escrito, hay una frecuente repercusión sobre el lenguaje escrito en el TDL y en el TEA vamos a ver que se repercute en todas las áreas del desarrollo. Entonces hay características muy evidentes y muy diferenciales para poder dar un diagnóstico correcto. Es importante tomar en cuenta que los especialistas que están a cargo de estas valoraciones son especialistas diferentes. Para poder diagnosticar un trastorno del desarrollo del lenguaje, es importante que sea un terapeuta del lenguaje capacitado y en cambio, para poder diagnosticar un trastorno del espectro autista, siempre se va a requerir de un equipo multidisciplinario, es decir, va a requerir una valoración tanto a nivel
de lenguaje con un terapeuta de lenguaje. Va a requerir una valoración a nivel cognitivo en el área de psicología infantil, en el cual van a observar cómo está el desarrollo con las respectivas valoraciones como es A2 y ADIR, y posteriormente estas valoraciones van a ser llevadas a un neuropediatra, quien es el encargado de dar el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Con respecto al trastorno del desarrollo del lenguaje, a pesar de que se ha venido investigando con el pasar de los años, la clasificación que aún se la usa es un poco antigua, bueno, bastante antigua, y es la clasificación de Rapin y Hallen porque de cierto modo es la clasificación que especifica un poquito más las dificultades que se va a presentar en los diferentes trastornos del desarrollo del lenguaje. En esta clasificación encontramos tres divisiones. Uno que son los trastornos expresivos, otros los trastornos mixtos y otros los trastornos de procesamiento y formulación. Dentro de los trastornos expresivos vamos a encontrar una dispraxia verbal y un trastorno de la programación fonológica. En estas dos alteraciones, la comprensión no va a estar alterada. ¿Cuál es la diferencia entre la dispraxia verbal y el trastorno de la programación fonológica? Es que la dispraxia verbal, el niño en ciertas ocasiones no llega a tener un habla o se demora en tener el habla. Por lo común, ellos expresan frases cortas e ininteligibles, y la característica principal de la dispraxia verbal es que por más que el adulto dé un modelo articulatorio, el niño no va a poder copiar ese modelo. Es decir, si un niño me dijo callo y el tutor le quiere dar el modelo diciéndole carro, el menor no va a poder repetir correctamente esta palabra. En cambio, en el trastorno de la programación fonológica, la comprensión también va a estar aparentemente normal o dentro de los parámetros normales, pero a diferencia de la dispraxia verbal, el modelo articulatorio que dé el adulto, el niño va a poder corregirlo. Es decir, si el niño me dijo pello y el adulto le dio el modelo correcto diciéndole perro, el niño va a poder repetir correctamente la palabra, pero una vez que ya no se dé el modelo, en su lenguaje espontáneo se va a volver a evidenciar esta alteración articulatoria. Ahora encontramos los trastornos mixtos. En los trastornos mixtos vamos a encontrar un trastorno fonológico sintáctico y una agnosia auditiva verbal. El trastorno fonológico sintáctico se va a evidenciar una alteración a nivel articulatoria y una alteración a nivel sintáctica, es decir, a nivel de estructuración de oraciones. Y en la agnosia auditiva verbal, este es importante tomarlo en cuenta porque estos pequeños aparentemente, a pesar de que logran escuchar, van a ser pequeños que su característica principal es actuar como niños sordos, niños que no escuchan, pero sí están escuchando. Con estos pequeños podemos intervenir de una forma adecuada a nivel visual y su comprensión va a ser mejor. Entonces, por eso es importante poder identificar estos trastornos mixtos. Antes de pasar a la siguiente clasificación, es importante también poder remitir y debería realizarse en las instituciones educativas antes de que los niños ingresen una valoración auditiva, porque pueden haber ciertos parámetros que pueden causar una dificultad auditiva, y a veces cuando estas alteraciones auditivas son muy leves, los niños también tienden a tener problemas articulatorios o problemas a nivel del lenguaje expresivo.
Por eso es importante que nosotros estemos pendientes de esta parte también. Muchas veces nos preocupamos de la parte visual, pero no de la parte auditiva. La siguiente clasificación es sobre los trastornos de procesamiento y formulación, y aquí vamos a encontrar un déficit semántico pragmático. En el déficit semántico pragmático va a haber una alteración específicamente a nivel lexical, a nivel de vocabulario, y cómo el menor va a usar su comunicación en los diferentes entornos. Y en el déficit léxico-sintáctico vamos a observar de igual forma una alteración a nivel de vocabulario, pero también vamos a observar una alteración a nivel de estructuración de oraciones. En el déficit léxico-semántico podemos ver que la comprensión es variable, es decir, puede haber una dificultad a nivel comprensiva, como puede estar dentro de los parámetros normales. Y en cambio, en el léxico pragmático, en cambio, vamos a observar que la articulación es normal, son niños fluentes al hablar, no tienen dificultades en el armado de frases, en el aprendizaje de palabras nuevas, pero sí hay una dificultad en la comprensión de enunciados complejos. Estos pequeños van a tener una dificultad al momento de iniciar el proceso lectoescritor, porque posteriormente van a tener que ser intervenidos también a nivel de lectura. En un resumen vamos a observar esta tablita, que son todas las dificultades que se mencionó anteriormente. Entonces, podemos observar, ¿no? Que en los dominios de la fluidez, la articulación, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, el color más fuerte va a estar dentro de los parámetros normales. Sin embargo, cuando está sombreada un poco o cuando está sin sombrearse, va la alteración a ser variable o va a haber una alteración específica. En la dispraxia verbal, como ya lo mencionamos anteriormente, va a haber una dificultad a nivel de articulación y de fluidez. A nivel de dificultad, eh, perdón, a nivel de dificultad fonológica vamos a encontrar que la articulación va a estar afectada. En las dificultades fonológicas sintácticas está alterada la mayoría de los dominios del lenguaje. Entre ellos está la fluidez, la articulación, la morfología y la sintaxis. En la gnosia auditiva verbal va a estar alterada específicamente la semántica y el resto de componentes o de dominios va a ser variable. La dificultad léxico-semántica va a estar de igual forma afectada, principalmente la sintaxis y la semántica, y la dificultad sintáctica pragmática va a estar alterada específicamente la semántica y la pragmática. A manera de resumen, vamos a dar unas pequeñas banderas rojas relacionadas al trastorno del desarrollo del lenguaje en cada uno de sus componentes. Como ya se mencionó anteriormente, el lenguaje va a estar dividido en 4 componentes. A nivel de componente fonético-fonológico, vamos a observar que en los niños con TDL va a haber una menor verbalización. Su repertorio va a ser reducido, su habla es ininteligible. Vamos a encontrar varios errores articulatorios en estos menores, ya sean por omisiones o sustituciones. Va a haber una omisión en las sílabas átonas, va a haber sustituciones en las diferentes adquisiciones fonológicas y va a haber una omisión de consonantes finales.
A nivel léxico-semántico, en cambio, vamos a observar que hay una lenta adquisición de palabras funcionales. ¿Cuáles son las palabras funcionales? En los niños pequeños, cuando están adquiriendo las palabras funcionales, las consideramos palabras sencillas de articular como dame, toma, más, pero también mientras van creciendo, las palabras funcionales las consideramos a los artículos, a las preposiciones como un, una, el, la, los, las, entre otras. Los niños con TDL tienen dificultades en la conjugación de verbos y en la utilización de verbos. Vamos a observar que son niños que pueden aprender mejor los sustantivos, pero los verbos se les va a dificultar. Y hay una lenta adquisición de nuevas palabras dependiendo de la alteración que se presente en el trastorno del desarrollo del lenguaje. A nivel morfosintáctico, en cambio, vamos a observar que son niños primero que las frases cortas van a aparecer de forma tardía. Aproximadamente nos menciona ahí a los 30 meses, ya casi cerca de los 3 años. Casi siempre están en una etapa de la holofrase, es decir, de frases cortas, frases de 2 palabras. Hay una falla en el armado de frases, es decir, no logran conjugar correctamente, como ya se mencionó anteriormente, el verbo. A la vez, no logran colocar correctamente los artículos, las preposiciones. Tal vez colocan el predicado primero y después el sujeto. Entonces va a haber una dificultad en el armado de oraciones. Hay un escaso uso de frases sintácticas complejas, por lo común, como se menciona en la característica número 1, intentan expresar con frases cortas porque las complejas no logran dominarlas. A nivel de pragmático, en cambio, vamos a ver que su manera de comunicación va a ser de forma, o sea, van a utilizar, mejor dicho, más gestos que palabras. Les cuesta sostener e iniciar diálogo, les cuesta continuar el hilo de una conversación, tienen dificultad en estrategias conversacionales y una de las características que llama mucho la atención es que intentan desviar el tema cuando ellos no logran seguir el hilo de esa conversación. En los niños podemos observar estas características. Sin embargo, ya en adolescentes y en adultos, vamos a poder evidenciar otras características, las cuales no se han estudiado al 100%, pero entre una de ellas nos mencionaban eh, que las investigaciones mencionan que los adolescentes que presentan un trastorno del desarrollo del lenguaje son los típicos adolescentes que buscan todo llevarlo a chiste, son los adolescentes que de cierto modo no logran terminar sus estudios secundarios, son los adolescentes que tienden a tener una frustración porque siempre ellos dicen, bueno, yo lo intento, lo intento, lo intento, y aún así no logro obtener una buena calificación o aún así no logro responder a lo que el docente requiere. Entonces, por ende, tienden a retirarse de la escuela o a no seguir una, una instrucción superior. Es por eso la importancia de un diagnóstico temprano y de una intervención temprana. En el aula, ¿cómo podemos nosotros intervenir o ayudar a estos pequeños que presentan un trastorno del desarrollo del lenguaje en el aula? Hay unas recomendaciones básicas, entre una de ellas, con los más pequeños es poder utilizar la lectura global. La lectura global ayuda al pequeño a poder adquirir mayor vocabulario, a poder expresar de mejor manera tal vez la idea que ellos requieren. Esta, este acompañamiento de imagen-palabra le permite al niño poder ir fortaleciendo sus habilidades comunicativas y de lenguaje.
Otra de las recomendaciones es que los menores que presenten este tipo de alteraciones, este tipo de trastorno, es importante colocarlos en un puesto estratégico donde no haya distractores y donde pueda haber una interacción pronta con el docente. También a nivel no de aula, pero sí de intervención terapéutica, se utiliza mucho el método bimodal. ¿De qué se trata este método bimodal? Es decir, que a través de gestos y a través del modelo articulatorio, yo puedo comunicarme con el niño. Es más o menos parecido a eh, es más o menos parecido a un lenguaje de señas, pero este método bimodal tiene sus propios códigos lingüísticos, no son los mismos que el lenguaje de señas. Este que lo podemos utilizar en todas las aulas es el uso de agendas visuales. Apoyar a los menores con las agendas visuales va a poder que los niños, mejor dicho, van a poder comprender correctamente lo que nosotros requerimos de ellos, porque hay un apoyo visual y hay la palabra. Y por eso también utilizábamos anteriormente la lectura global. Entonces, cuando el menor logra observar la secuencia de sus actividades y logra comprender lo que nosotros estamos pidiendo a través de la forma visual, vamos a tener una mejor comunicación con ellos y se va a fortalecer los componentes que estén alterados en el menor. Cuando son niños, por lo común en la agenda visual se utiliza imágenes reales. El tamaño va a variar dependiendo del niño. Y cuando son más grandecitos ya empezamos a usar pictogramas en los cuales se utilizan códigos también, diferentes códigos lingüísticos para representar los artículos, las preposiciones, las conjugaciones verbales. Entonces vamos a poder ayudarle de esa forma a extender la idea que ellos nos quieran expresar. Y otra de las recomendaciones importantes es que nuestra comunicación, cuando nosotros intentemos compartir una idea con los niños con TDL, sea de una forma pausada y sobre todo la idea sea corta, no sea una idea compleja para que el niño logre entender lo que nosotros le pedimos. Hay una anécdota de una madre que nos menciona que, bueno, ella es una madre de 3 niños. El niño mayor presentó en su debido momento problemas de lenguaje. Nos menciona la madre que el menor casi habló a los 5 años. Su hijo intermedio de igual forma presentó problemas de lenguaje y su hija menor no presentó ninguna dificultad. Pero ella comparando a su hijo intermedio con el mayor, decía, bueno, tiene 3 años, mi hijo mayor habló a tal edad, entonces, por lo que habló tarde, puede ser que mi hijo intermedio también hable tarde. Sin embargo, el hijo mayor presentaba otro tipo de dificultad, el cual permitió que el niño avance normalmente con una intervención terapéutica y su avance sea pronto. Pero cuando le evaluaron a su hijo intermedio, lo diagnosticaron con un trastorno del desarrollo del lenguaje en el cual tuvieron que intervenir varios profesionales, entre ellos el psicopedagogo, el psicólogo infantil y el terapeuta del lenguaje fue un audiólogo. Y a pesar de tener todas estas intervenciones, el niño demoró mucho tiempo en poder estar casi al nivel de sus pares. Actualmente este menor tiene 9 años y continúa todavía en terapia de lenguaje. Hay que fortalecer todavía ciertas áreas y a nivel psicoeducativo también continúa con el apoyo psicoeducativo. Entonces, por eso es importante
nosotros que al observar a nuestros pequeños podamos observar bien y no generalizar que, bueno, este niño no hablaba bien y por tal motivo el niño de acá no habla bien y tal vez como este pequeño logró ya en un mes articular bien o hablar bien, lo mismo suceda con el otro. No, entonces debemos estar nosotros pendientes y ser muy observadores de cada dificultad que los menores presenten, poder remitirlos a tiempo, porque van a haber dificultades que van a ser transitorias, que van a tener una evolución rápida, pero van a haber dificultades a nivel del lenguaje también que se van a demorar en recuperar. Entonces, por eso es importante la observación directa de los docentes y la remisión pronta, la comunicación con los padres sobre lo que están observando en el aula para que ellos también estén al tanto y puedan remitir pronto al profesional correcto. Eso es en cuanto al trastorno del desarrollo del lenguaje. Fue un gusto para mí poderles compartir sobre este trastorno que aún se encuentra en investigación, aún hay varias características que necesitan ser estudiadas, pero que espero se haya aclarado un poco de las características que nosotros podemos evidenciar en el aula y cuándo es oportuno remitir. Cuando se dio la charla presencial, me preguntaban, y sí me gustaría dejar aquí en claro, que hay que respetar los hitos del desarrollo de los niños. Hay hitos del desarrollo del lenguaje en los niños y por lo común casi siempre ¿qué hacen los docentes? Es remitir a los niños solo por problemas articulatorios y muchas veces ni siquiera respetando sus hitos del desarrollo. A un niño de 3 años a veces le remiten porque no puede pronunciar la R, pero incluso para la adquisición fonológica, la adquisición para una correcta articulación, tiene un hito del desarrollo y, por ejemplo, la R, por lo cual remiten varios docentes, recién el niño a los 4 años puede empezar a adquirir la R. Esto es variable, no va a haber niños que lo adquieren tempranamente, como va a haber niños que se van a demorar un poquito más, pero los estudios indican que la edad más o menos que empieza a adquirirse este fonema es a los 4 años y es una R en posición media, es decir, por ejemplo, cara, pera, toro van a ser la primera R que se va a adquirir y esta tiende a fortalecerse hasta los 7 años. Pero, ¿por qué tomo esta parte? Porque muchas veces los docentes se enfocan más en la articulación y no en la comprensión del niño, en cómo el niño está estructurando las oraciones, en cómo el niño está usando su lenguaje con sus pares, con sus padres, con los docentes, en los distintos entornos que se desenvuelven. Pues por eso es importante mantenernos con una observación constante con los pequeños que tenemos en el aula para poderlos remitir, ¿no? Y cualquier duda que tengamos también, poder remitir al profesional correcto para ver si hay o no una alteración en la duda que nosotros tenemos. Eso ha sido con respecto al trastorno del desarrollo del lenguaje. Ha sido un gusto para mí poder compartir este día, este tema y espero haber aclarado un poco acerca de este trastorno que no es muy tomado en cuenta en el aula y que espero que a partir de estas bases cortitas podamos ir evidenciando y remitiendo correctamente al profesional para que el niño tenga un desarrollo integral. Muchas gracias.